Saludos, Dios les bendiga a todos y a todas. Qué bueno que una vez más estamos aquí en el Nuevo Evangelista Podcast. Le damos una bienvenida y les exhortamos a que compartan este episodio y todos los demás. Recuerda siempre suscribirte, porque de esta manera sí puedes hacer los comentarios. Y también, como siempre, compartirlo para que mucha gente más lo pueda ver. Hoy tenemos un tema muy serio y muy importante que debemos hablar sobre el mismo y discutirlo. Tomar la justicia con nuestras manos, acción y consecuencias. Tenemos un invitado especial, el pastor Jorge Lucas Escribano, ex juez del circuito de apelaciones y actualmente es pastor del Centro Cristiano Vida Abundante en Bayamón. No te vayas y quédate con nosotros. Saludos a cada uno de ustedes que están conectándose con nosotros jueves tras jueves. Para mí es un privilegio poder saludarle y compartir una vez más este espacio con el pastor, el amigo, compañero Héctor Soto. Saludos, Angelique. Bienvenida a Caguas, centro y corazón de Puerto Rico. No puedes dejar de decir eso, ¿verdad? Nunca. Pero te saludo, ¿verdad? Saludamos a nuestra gente allá en la ciudad deseada de Guayama. Saludos allá a Guayama y a todo Puerto Rico. Y a todo Puerto Rico. Qué bueno. Antes de continuar, nosotros quedamos la primicia, ¿verdad? Gracias a los que han estado orando por la esposa del pastor Héctor, por Heidi. Gracias al Señor ya está de alta con algunos cuidados, pero está mejor. Está súper bien y nos está ayudando hoy asistiendo aquí en la está producción. Por ahí. Así que saludamos a Heidi. Pero también tenemos a Rubén de vuelta. Estamos contentos porque tenemos a Rubén Isaac otra vez de vuelta en los controles. Así que Rubén, saludo allá a lo lejos, que hoy no está así con micrófono, pero lo saludamos. Dios bendice. Pero también tenemos un ayudante que de vez en cuando se da la vueltita. Seguro. Tenemos al hermano Jorge Ciberón, así que en producción estamos bien. Estamos muy bien, se supone. Aplausos. Y con el invitado también. Y con el invitado también. Y en medio de los retos de la tecnología y de la internet y todo, pero estamos aquí. Exactamente. Estamos aquí. Oye, Héctor, hemos estado tocando algunos temas interesantes. En el podcast anterior tuvimos a Ediberto y a Jimmy, ¿verdad? El doctor Jimmy, que estuvimos hablando sobre los conflictos. Si usted todavía no ha visto el episodio, es importante que usted pueda suscribirse y ir al canal de YouTube de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. ¿Por qué decimos en YouTube? Porque lo vaya a buscar, porque posiblemente, a lo mejor usted ahora mismo nos está viendo a través de Facebook, ¿verdad? Así que es importante que usted sepa que nosotros tenemos un canal en YouTube que va a continuar la programación allá, así que le invitamos a que cambie de Facebook y vaya directamente a nuestro canal en YouTube y se suscriba y allí puede encontrar todos los episodios que hemos llevado hasta ahora. Y no piense que se lo perdió, porque todos los episodios están ahí. Están ahí, tenemos varios. Muchos, ya llevamos más de un año. Y van a poder notar los cambios que han habido, ¿verdad? Hemos ido evolucionando, gracias a Dios. Vamos a ver, digan ustedes, escriban ahí en la cajita de comentarios y déjenos saber cómo les va y cómo ven estos episodio tras episodio. Yo creo que sí, que hemos ido evolucionando gracias al apoyo y también los consejos que siempre nos dan. Saludamos al ministro Edgardo Caraballo Marín, a su equipo de trabajo. Y hoy queremos ir a lo que vinimos. Hoy tenemos un invitado muy especial que es un privilegio para nosotros que pueda estar sentado en la sala aquí de la Segunda Iglesia Bautista de Guayama, ¿no? De Caguas. De Caguas. Pues es que ya se me ha pegado, ya estoy cambiando, perdónenme. Pero para nosotros, ¿verdad? Poder tener un diálogo hoy. Hay una violencia rampante en todo nuestro país, pero en el mundo entero. Y es preocupante todas las cosas que están sucediendo en medio de nuestro país, como día a día, no importa el horario, vemos noticias donde hay muertes, donde hay violencia, donde hay inestabilidad en las personas emocionalmente, hay miedo, hay temor. Es algo, ¿verdad? Dependiendo de la población y los momentos, las personas se encuentran tal vez, posiblemente inseguras en medio del día por todas las cosas que están sucediendo y no sabemos si de momento la llamada que recibimos es de alguien cercano también a nosotros. Y en medio de las preocupaciones y en medio de las cosas, hoy queremos tener un tema sobre la justicia, ¿verdad? De las acciones, las consecuencias. Y para eso hemos invitado a una persona que tiene conocimiento y no solamente de libros, sino en la práctica. Así que damos la bienvenida al ex juez
Pastor Jorge Lucas Escribano. Bienvenido y aplauso. Qué bueno, qué bendición y qué privilegio estar con ustedes, ¿verdad? Gracias por esta invitación y les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Amén, amén. Ahorita comenzábamos hablando, ¿verdad? Usted se encuentra, entre comillas, jubilado de la práctica, ¿verdad? Tal vez no está dentro de una silla como un juez en un tribunal de apelaciones, sino que se encuentra todavía activo, ¿verdad? Trabajando. ¿Puede hablarnos un poquito más? Pues yo me jubilé de la judicatura ya hace más de 10 años, pero actualmente participo como comisionado de una de las comisiones del Tribunal Supremo, que es de evaluación judicial, una comisión que está para evaluar los jueces, darle consejos y ayudarlos en el desempeño de sus funciones. O sea que estoy activo, eso es un nombramiento que hace el Tribunal Supremo, y ahí estamos, gracias al Señor, cooperando en la medida que podemos con el mejoramiento de la justicia en Puerto Rico. Y bueno, pero también es pastor. En el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, estoy en la esquinita del Cementerio Nacional. Al frente hay otro cementerio que es el Portacuelio, o sea que los vecinos no tienen problema con los cultos. Allí estamos, en la carretera 168, esquina calle 1, a la orden. ¿Esos son los miembros más fieles? Son allí, no se pierden un culto, están allí. 24/7. Tú supieras que yo le digo a la iglesia que yo quisiera que el regreso del Señor se dé un domingo en la mañana cuando estemos saliendo del culto, porque estás al lado de dos cementerios y ves cuando las tumbas se abrirán y los muertos resucitarán, los que hayan creído, ¿verdad? Los que hayan creído. Pero qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Recuerde que este es un espacio donde queremos que usted se sienta parte y también se siente con nosotros, así que busque su papel, su lápiz para que pueda anotar, pero también esté listo para poder escribirnos sus comentarios, sus preguntas, que pueda nosotros luego leer y poder compartir. Y siempre nos gusta poder leer sus comentarios para luego poder hacer mención en los próximos podcasts. Muy bien. Recuerda que eso es bien importante para que seas parte, ¿verdad? Y no seas simplemente un espectador, sino que seas parte de lo que estamos viviendo. Pero vamos con el. Pero dale con la el pastor. campanita, dale la campanita. Sí, dale la campanita. Y suscríbete. Y compártelo, dale share. Pero vamos al tema. Vamos al tema. Vamos al tema. Aquí tenemos, ¿verdad? Estamos hablando sobre tomar la justicia con nuestras propias manos. No es un tema que llega como parte de la agenda que teníamos. Sabemos que se ha vivido un caso muy lamentable en nuestro Puerto Rico, el Puerto Rico que amamos y que nos preocupa. Y ha habido muchas expresiones de diferentes sectores de la sociedad a favor o en contra, pero aquí pues tenemos a un experto en las leyes, en la judicatura. ¿Qué es eso de tomar la justicia con las propias manos? ¿Cómo pasa eso? ¿En qué momento uno dice, esa persona tomó la justicia en sus propias manos? Pero yo creo que a lo mejor antes de que él nos diga eso, es mejor definir qué es justicia. Claro. Fíjate qué cosa más interesante. Ustedes están planteando lo justo, pues obviamente sale de Dios, ¿verdad? En el caso de aplicar justicia, tiene que ver con ley, tiene que ver con procedimiento, y aplicado la ley y el procedimiento a unas circunstancias particulares para dar el remedio que merece la situación. Eso es hacer justicia. Por eso es que los que van a un tribunal conocen que hay un procedimiento, conocen que hay una ley, y su única función es probar qué fue lo que ocurrió. Frente a ese escenario, una vez exponen su posición y todo el mundo expone su posición, el tribunal debe conceder un remedio. Remedio que tiene que ser justo, que busque lo que se llama el justo fiel, es el balance que armonice todo lo que sucedió aplicando esa ley. Y eso se le llama dispensar justicia. El que comete un crimen, por ejemplo, pues se somete a un proceso que sea un proceso limpio, un proceso que le garantice toda su oportunidad de defenderse, de presentar pruebas a su favor, de confrontar las personas que lo están acusando, de examinar los documentos que quieran someter para ¿verdad? En su caso, y poder interrogar, poder aclarar y poder explicar qué fue lo que sucedió. Y esa oportunidad te la da un procedimiento. En el caso particular de Puerto Rico, ahí todo juicio tiene tres libros, como yo digo, que aplican. Uno es la ley de evidencia, que dice cómo se prueba el caso.
El otro libro es la ley de procedimiento. En este caso criminal, hay unas reglas de procedimiento criminal que dice cómo se investiga un caso, cómo se presenta un caso, cómo se juzga el caso y las defensas que se pueden presentar. Y de hecho, después de una decisión, ya sea del juez o de un veredicto de un jurado, un proceso apelativo que comienza. Y la ley, lo que se llama el derecho sustantivo, la ley que aplica. En este caso, ¿cuál es la definición de asesinato? Así que el proceso como tal está bien reglamentado, eso no es de la manga. Si se sigue el proceso, es justo. Y el resultado final debe dispensar lo que es la solución adecuada a lo que se presentó. Ahí es que está la justicia. Ok. Y cuando entonces decimos, la persona tomó la justicia en sus manos. Eso es una expresión de pueblo que está soslayando todo un proceso que está bien reglamentado, con prueba que tiene que estar la policía, los testigos, presentarlo de acuerdo a lo que es el derecho para tomar una decisión. En ese caso, tú borras todo eso y una sola persona fuera de un proceso aplica un resultado que la persona cree que merece en la situación. En un caso donde me agredieron mi hija y yo asesiné a esta persona, pero estoy tomándome la justicia en mis manos. Bueno, y el que son los padres de el que asesinaron, lo miran y dicen, eso no es justicia. ¿Ves? Entonces el concepto de justicia en las manos depende de quién lo ejerza y por qué lo ejerza. Siempre va a estar mal. Tú no puedes soslayar un proceso comunitario para hacerlo. Y lamentablemente esto se ha tornado frecuente. Hace un tiempo atrás, en Cagua, esperando ser atendidos en una vista, en un tribunal municipal, una persona que está esperando allí, va y asesina a 2 vecinos, porque estaba ya cansado del problema de colindancia. En Gurabo asesinaron yo no sé cuántos una vez en un issue de colindancia familiares. O sea, de momento la gente como que empieza a descarrilarse con ese proceso que siempre va a estar mal, porque nunca vas a tener todos los elementos de juicio. Y para darte un ejemplo, desde el coraje nadie puede resolver. Por eso ustedes van a ver que en el derecho, cuando se acaba un juicio grave, el juez no puede sentenciar en el momento. La ley lo obliga a tener lo que llaman un cooling period. ¿Qué es eso? Desde que te encuentro culpable, va a haber una distancia hasta el día de la sentencia, porque ese día de la sentencia ya ha pasado tiempo y yo recibo un informe que me da datos de la persona, informe social, una serie de cosas y tengo más tiempo para pensar lo que hiciste sin el coraje del momento y puedo ponderar lo mejor para qué castigo voy a imponer. Y eso pues, ahí se supone que hay una discreción judicial para aplicar, bueno, hay 2 casos iguales, ¿verdad? Así que, volviendo a tu pregunta original, tomarse la justicia en la mano es un riesgo que abona al caos social. Y que no es lo mismo entonces el defenderse, lo que sería ya más bien defensa personal, ¿verdad? Que tomé acción porque tenía que cuidar por mi vida en el momento. Muy bien. A tomar la justicia en mis manos como venganza o como tratar de pensar en el futuro, no, esta persona me va a atacar a mí, o sea, es muy Fíjate, distinto. de la única manera que un ser humano puede matar a otro en la ley en Puerto Rico es que tú puedas ejercer lo que se llama legítima defensa. Eso está en las defensas que tiene el Código Penal, que puede levantar una persona que está denunciada o acusada. Para yo dar muerte a otro ser humano usando la legítima defensa, fíjate cómo es legítima defensa, es que yo me estoy defendiendo de un peligro real e inminente, no imaginario, real, que o me quito esto de encima matando en el momento con una proporcionalidad. La ley tiene una serie de requisitos que tú los tienes que aplicar. Si hay proporción o no hay proporción. Me dio una bofetada. Yo no le puedo pegar un tiro porque me dieron una bofetada. ¿Qué proporcionalidad hay ahí? ¿Ves? O sea que tiene que ser que yo no lo provoqué. O sea, te provoqué, te molesté, te enojaste y te maté. Porque tú estás enojado y me puedes matar. No. La ley dice peligro por ti no provocado.
O sea, eso no es así porque sí de matar a otra persona, sino que si no se cumplen esos criterios, esa muerte es ilegal. ¿Vas viendo? Que ocurre mucho cuando alguien invade la propiedad de alguien, ¿verdad? Que se da ese tipo de casos, que alguien se defiende, que alguien entró, aunque entran otros elementos, pero a veces son escenarios donde una persona puede temer por su vida. Correcto. Por ejemplo, tú puedes, pero voy a poner un ejemplo bien sencillo, se discuten en la escuela de Derecho. Tú estás en tu casa, tienes un arma y escuchas a alguien que está forzando la puerta y tú estás esperando tranquilamente que termine de abrir la puerta. Y tan pronto la persona termina de romper la puerta, entra y tú ahí mismo le disparas. Tú no sabes si está armado, si no está armado. O sea, tú lo acechaste literalmente. Está en la puerta de tu casa, lo asesinaste literalmente. O sea, es un asesinato por la clásica milla, porque no aplica la legítima defensa. Ahora, si te lo encuentras de frente en la sala de tu casa, la persona está armada, tú estás armado y lograste matarlo, y eso es otra cosa. La inminencia tiene que estar ahí. El riesgo real tiene que estar ahí de que tu vida esté en peligro. Por eso es extraordinaria la defensa. Y no hay tiempo de pensar. No, Milésimas de segundo. es bien circunstancial. Así. Y que las cosas varían según la jurisdicción, pues a veces comparamos con estados y tenemos que entender que vivimos en Puerto Rico. Claro, y que aquí hay una ley claro. estatal y que a veces hay cosas que son permitidas en otros sitios, en otros estados, pero no necesariamente aquí. Pues, y ahí dependiendo, ahí es que entran las estrategias de cómo tú vas a defender a una persona, qué te conviene o qué no te conviene. Si te vas por un tribunal de derecho que tienes de frente a un juzgador que conoce la ley, que esté entrenado a pensar legalmente aplicando esa ley y que tiene que distanciar las emociones de la realidad del caso. Porque tiene que mirarlo en lo que es la aplicación de la ley, porque los tribunales no pueden operar por emociones. Si se van por emociones, ya entonces el derecho es sensorial y se pierde todo el marco de referencia que pueda haber para hacer justicia. Y de hecho, este caso reciente, estamos hablando del caso de Don Miguel, donde ha logrado mucha empatía de parte del pueblo, porque pues, nos vimos como padres y como madres y tratando de entenderlo. Y yo creo que es un caso que se ha tornado bien emocional. Entonces, tiene una carga emocional bien fuerte. Eso es un problema porque, o sea, la motivación para cometer un delito es lo que se está aplaudiendo aquí, básicamente. Y eso pues es un riesgo porque si tú estableces un precedente donde el motivo para matar es lo que va a justificar o no, si yo me mudé al lado tuyo y te moví la verja porque me gusta el quenepo que tú tienes allí, quiero comer quenepa sin problema y moví la verja, y tú vienes y no tienes que matarme, me das una golpiza, una pela, me entras a tu vaso, yo termino en el hospital. No, es que el motivo que él tiene es defender su quenepo. Y si tú simpatizas con el quenepo y todo el mundo pues está en las mismas, pues entonces de momento el derecho entra a ser relativo. Y eso es algo peligroso porque uno de los rieles que mantiene a la sociedad como un tren que corre, uno de ellos es la fe. Y el otro es el Estado de Derecho. Un pueblo que está claro en su Estado de Derecho, pues puede vivir, que es el propósito del derecho, y que la gente viva organizadamente. Y posiblemente, el caso de Don Miguel, que es el que he estado, ¿verdad?, tocando, pero existen, no es el único, pero ha sido el más notable en esta última semana. Son casos donde tal vez la población se está identificando, se está haciendo una empatía, ¿verdad? Está haciendo una proyección con esta persona desde ese carácter de sentimiento humano, de impotencia o de muchos otros factores que pueden darse, pero no podemos dejar fuera la inteligencia emocional de cada uno de nosotros, de las circunstancias, la impotencia, un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir, pero aunque más adelante vamos a estar tocando un poquito, combinándolo también con la palabra de Dios, hay unos elementos que nosotros también tenemos que empezar a mirar, que es lo que estamos llamados a ese dominio propio que podamos tener también en medio de nuestras circunstancias. No estamos aquí para juzgar y no ser los jueces en este programa, estamos aquí con la determinación y la intención de educar, de tener conocimiento y ampliarnos para no seguir unas voces populares colectivas que se están dando sin tener los argumentos o la información necesaria para nosotros poder emitir o tomar decisiones o educar a nuestra población con respecto a qué es lo que se está jugando en estos espacios.
en casos similares y que no podemos tampoco ignorar la ley, no la podemos ignorar porque nuestras acciones ciertamente tienen consecuencias. Y en medio de eso también tenemos que mirar, si venimos a ver, nosotros tenemos todo el mundo tendría una razón para cometer un acto. Todo el mundo tendría una justificación para poder decir, yo hice esto por X o Y, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde estaríamos? ¿Para qué existiría la justicia? ¿Para qué existiría la ley? ¿Para qué existirían las reglas dentro de una sociedad? Fíjate, tú has traído algo bien importante. Lo que yo hice se justifica. Tienes que mirar entonces que mi actuación borra o resuelve lo injusto que ocurrió. Con ese caso, mirándolo, ¿por qué lo mata? ¿Por qué no darle una pela a tu vaso? Vamos. Y dejarlo en un hospital fracturado porque él le restrayó a la hija contra la pared y ella está sangrando y qué sé yo qué. No la mató. Pues lo proporcional ahí hubiese sido, y no estoy hablando de legítima defensa, darle una buena pela y ya. Pero lo mató. O sea, ¿qué proporción hay ahí? No hay proporción. Si tú operas desde la herida, vas a herir gente. Si tú operas desde el enojo, no hay razonamiento. Y ahí tú tienes una situación que, mira, Puerto Rico ha cruzado una frontera peligrosa. En Puerto Rico ya la violencia es un lenguaje de comunicación. O sea, ya no lo están mirando como delito, mire ese caso. No lo están, algunas personas, no lo están mirando como delito. En serio. Estás en tu casa, quieres dormir, y el vecino te puso el radio a todo lo que da, es la 1 de la mañana, vas a meterle 2 tiros para allá porque no puedes dormir. Bueno, el caso de hoy, el de Yauco, donde, sí, del miércoles, hubo un caso donde en Yauco, el buzo, el biólogo marino, que el vecino parece que había un conflicto que llevaba rato entre medios con ellos y de momento hubo un cuestionamiento porque le puso toda la noche una música dirigida y cuando él va, una discusión y lo mata, lo deja tirado frente, no sé cuántos tiros, pero fueron bastantes. Bueno, yo no sé quién mató a quién, pero ¿qué proporcionalidad hay ahí entre yo poner un radio a todo lo que da o que me maten o que el vecino que se enojó y viene molestado, yo matarlo? ¿Vas viendo? ¿Qué se justifica ahí? O sea, ahí a lo que vamos, que no podemos perder de vista en todo este análisis, es que está justificado el hecho. ¿En serio? Pues Puerto Rico tiene un serio problema de violencia, lo tiene. Y lo que tiene que analizar es el origen de esa violencia, que está bien claro en la Biblia. O sea, si tú vas a la Escritura, te dice cuál es el origen de la violencia. Desde el saque del libro está. Desde el mismo libro de Génesis. El primer incidente violento que ocurre ahí, ¿cuál es? En el capítulo 4. Se mata un hermano. El de Caín, la tierra está manchada, sí. ¿Por qué Caín mata a Abel? Cuando tú vienes a ver, el issue era que Caín tenía problemas con Dios, él no tenía problemas con Abel. Él no tenía issues con Abel. Él mata a su hermano porque cuando tú estás mal con Dios, todo lo que te rodea tiene problemas. Está en riesgo. Y ahí tú lo ves. El origen entonces de la violencia. El que te hace un carjacking en la gasolinera no te conoce, no sabe quién tú eres, pero te puede matar. Y si le pones sentencia, te va a matar. Porque ese asaltante tiene problemas con Dios. Tiene un serio problema con Dios. Y se lo está facturando a la humanidad. Así que Puerto Rico ha cruzado una frontera que necesita palabra, necesita liberación, necesita administración. Y no podemos caer entonces en justificar la violencia, porque tan pronto la rabia, la impotencia, la desesperación, no pueden ser los que marquen nuestras decisiones. Es posible que cada uno de nosotros en algún momento, en algún escenario, hemos hablado, hemos dicho, es que si toca a mi hija, es que si toca y me pasa a mí, lo mato. Sí, porque es el lenguaje que es está... el lenguaje. Yo espero que YouTube no nos bloquee por decir la palabra, ¿verdad? Pero... Bueno, lo que pasa es que a veces YouTube y las redes y los medios no quieren que se hablen los temas que hay que hablar y las cosas como son. Y en un momento dado, y hay una reacción humana. Pero nosotros no podemos normalizar y justificar nuestro razonamiento humano dentro de otras vertientes, otras cosas que ocurren, ¿verdad? Y más cuando somos el pueblo de Dios. O sea, cuando
cuando nosotros hemos conocido una verdad o nos hemos acercado a esa experiencia con el Señor. Y posiblemente algunos empiezan a escribir y a decir otras cosas, pero nosotros lo que queremos es provocar la reflexión y provocar el entendimiento en medio de esta conversación. Claro. Usted llega a su conclusión, usted determina, nosotros estamos tratando de empezar a mirarlo desde el lente de justicia, también desde ese enfoque como creyentes y poder trabajar una problemática que sigue en aumento. Es preocupante cómo estamos justificando estas cosas desde el lente de nosotros. Y me lleva a mí a que más allá de que estamos normalizando y lo estamos trayendo como si fuera algo del cotidiano, algo normal, como ha ocurrido con un montón de cosas en nuestra vida, nosotros podamos ver que también hay una respuesta de la sociedad donde está molesta con el sistema de justicia de nuestro país. Y yo creo que eso está entrelazado entre hacer empatía con él, pero también se está utilizando para denunciar una dejadez, una falta o un desconocimiento de nuestro sistema de justicia. No sé cómo usted nos puede iluminar sobre esta situación. Usted ha estado ahí, nosotros estamos desde otro lente. Pero fíjate, es que yo no puedo usar como excusa que me tomó la justicia porque el sistema no sirve. Te voy a dar un ejemplo. No me gusta cómo el gobierno está administrando el dinero. Pues no radico la planilla y no mando las contribuciones y me tomo la justicia en mis manos. Para que robe otro, robo yo. Ah, wow. ¿Sabes? O sea, de momento empieza a haber un descontrol social. O sea, las conductas colectivas no pueden ir dirigidas a abonar al caos y al desorden. Tiene que haber orden. Cuando a mí no me gusta la decisión de un tribunal, yo apelo. O sea, voy a un tribunal de superior jerarquía y hago los señalamientos que tengo que hacer. Pero no puedo decir, como esta gente no está investigando bien o no está haciendo las cosas correctamente, pues yo voy a tener un sistema paralelo para lograr un propósito. Porque entonces nunca va a haber justicia. O sea, no hay manera de poder controlar eso. Así que si es por percepción de cómo el sistema está actuando, pues mira, son cientos de casos que se actúan muy bien. Y es muy poco el reducto de casos que hay errores, que hay engaños, que alimentan a un tribunal, que ocultan la verdad, que hubo corrupción, que tú dices, wow, aquí hay algo que me apesta. Pero esas minorías de casos no pueden revertir toda la inmensidad de lo que se hace correctamente. ¿Qué no es lo que se reseña mayormente? No se va a reseñar. Si acusas a un periodista que lo hizo mal, esa noticia sale el primer día y nunca vuelve a aparecer. No, eso ha aparecido en la historia de Puerto Rico, no voy a mencionar el nombre, pero si es otra persona, pues están ahí, hasta que a veces tú logras quizás con la presión pública juzgar a una persona. Hubo un caso, vamos, de una niña que llevaron a un dispensario, tenía su parte bien afectada. Lo primero que se filtró fue que fue abusada sexualmente. Esa familia se tuvo que mudar de ese caserío porque los iban a matar a los padres. Cuando no pasaron 3 días, que la cuestión médica dice, no, el problema era de higiene, esa nena tenía una infección bien horrible y no fue abusada. Y con todo y eso, esa gente no pudo regresar a ese caserío porque los iban a matar. Porque en la manera en que filtraron, que dijeron, le hicieron creer a la gente que iba a tomarse la justicia por las manos. Porque una nena indefensa que fue abusada, esa nena fue tocada sexualmente. Wow, ¿qué tú vas a hacer si permites el linchamiento? Que es lo que estamos viendo, un linchamiento, empieza en los medios de comunicación. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú ves que empiezan los periodistas a decir, no, en un confuso incidente, ya están defendiendo a alguien, porque están confundidos. Y no se sabe quién es el culpable. A cuando desde el principio empieza a decir, no porque Héctor, no porque Héctor, no porque Héctor. Así que esa cuestión colectiva, sí, te hace un ambiente y eso es peligroso. Ese es el problema de tomar decisión por las emociones. No, y hemos visto por mucho tiempo la justicia en sus manos donde le dan una pela. Deja que tú salgas, que cuando tú llegues aquí te vamos a dar una pela. Correcto. El problema es que esto sigue aumentando. Hoy fue una pela, se crea tolerancia como los medicamentos, que crean una tolerancia y ya eso hay que buscar algo más fuerte y continúa. No es que sigue siendo un crimen. Pero miren esto, para cómo el pueblo debe mirar este tipo de casos. Miren, un análisis que hay que hacer, vamos a establecer un protocolo. Exacto. El protocolo sería, ¿qué sucedió?
Pues le dieron una pela a mi hija, yo me enojé, lo busqué y lo maté. Bien, vamos a ver cuál es la definición de asesinato. Y vamos al código. El código nos va a decir que el asesinato es dar muerte a un ser humano de manera intencional, ya sea a propósito, con conocimiento o temerariamente. Perfecto. Entonces, tiene que ser con la intención de causar la muerte, no hay problema. Alevosía. Y tengo entonces la definición de asesinato en primer grado. La ley dice, esto es en primer grado, esto es en segundo grado, esto es asesinato atenuado, esto es homicidio. ¿Cómo se le dio muerte al ser humano? Y cuando tú le aplicas las reglas de juego, en ese caso en específico, cae en el primer grado. El primer grado es que ocurrió esta situación donde horas después yo busco a la persona, logro accesarla y le quito la vida. En ese momento la persona no tiene un arma de fuego encima, la víctima. No está enfrentando a la persona, no le está hablando mal o le está gritando improperios a su suegro. Se va a entregar a la policía porque lo están buscando para entregar a la policía y le quitó la vida. Cuando tú le aplicas el código, eso se llama asesinato en primer grado. Así que si tú lo analizas con la ley, tú dices, wow, ¿qué defensa puede tener? Si tú tratas de buscar la defensa que pueda tener la ley, tú puedes decir, si yo fuera su abogado, yo diría, mira, esto es un asesinato atenuado. ¿Qué es eso? Toda muerte causada a propósito. ¿Esta fue a propósito? Pues claro que sí. 2, con conocimiento o temerariamente. Claro que sí. Que se produce como consecuencia de una perturbación mental o emocional suficiente para la cual hay una explicación o excusa razonable o súbita pendencia, será sancionada con pena de reclusión por un término de, le dan 15 años. Yo no estoy diciendo que eso aplica, pero si yo fuera el abogado, peleo, como dicen por ahí, como gato boca arriba, para decir, espérate, que es que en el momento que este señor, el coraje se lo comió, pero tiene en contra, mira todo lo que tiene en contra, las horas que pasaron, la maquinación que tiene, porque desde que sale a buscar al chamaco va armado. No es que tiene que tener armas, sí, pero la emoción es la emoción. Si no estuviera armado, a lo mejor le entra a golpe y hubiese sido mejor que le da una golpiza. Y tú sabes, sacó su coraje, defendió a su hija, entre comillas, y el resultado no es el problema que está teniendo que dos va a tener familias. consecuencia como quiera. Claro, pero quizás entonces se piden perdón en el tribunal. Se puede trabajar de otra forma. Tú lo enfocas de otra manera. O sea, aquí el problema también es que hay gente, y lo vas a ver en todas esas redes comentando un montón de cosas que son incoherentes. Yo no le echo la culpa al sistema. Iba a haber alguien echándole la culpa a los tribunales y a la policía. Oye, ven acá. Bueno, salió, esos comentarios se están dando. Gente que no tiene capacidad ninguna para sostener lo que están diciendo. ¿En serio que la culpa es que tú me traes el caso ya, la muerte y todo? ¿Y la culpa es del tribunal? No, la culpa es del que lo mató. La culpa es de aquel que toleró una relación tóxica, que le dan pelas a menudo y tú sabes que le están dando a tu hermana y tú no haces nada. Y no llamaste a los guardias y no hiciste algo y no le metes una, por ejemplo, para que ustedes tengan idea, la ley en Puerto Rico se enmendó la ley de violencia doméstica para yo poder someter un caso de violencia doméstica cuando hay menores. La ley de menores me permite a mí reportar un caso donde menores presencian violencia doméstica. Porque si ella quiere seguir cogiendo pelas o él quiere seguir cogiendo pelas, no hay problema. Pero para proteger a esos menores, el tribunal se mete y dice, vamos a dar una orden, vamos a dar este remedio. Y saco las lámparas de la ley para iluminar esa casa. Y le doy protección a un menor. Esa familia sabe si sus nietos o no están en riesgo. ¿Qué hicieron antes de llegar a la muerte? No estoy jugando el caso, estoy diciendo lo que está pasando. Nadie se mete. Entonces, cuando ocurre algo extraordinario, entonces todo el mundo lo sabía, entonces debieron hacer esto. Tú sabes, todo el mundo habla. Sí, porque estamos viviendo un tiempo también donde muchas personas se hacen la vista larga porque dicen es que tú eres un presentador y al fin y al cabo, ¿verdad? Hay muchos elementos, pero la verdad es que está individualismo y está la vista larga en muchos otros casos. Sí. Hay de todo, hay de todo. Pastor, estamos aquí educando, ¿verdad? Claro. Y estamos aprendiendo en el proceso. Cuando nos encontramos un caso como este de un hermano de la iglesia, una persona de la comunidad que le quitaron un familiar sufrió una situación así,
¿qué le vamos a aconsejar como pastores, verdad? Sabemos que, pues, que vaya y lo denuncie, ¿qué mecanismos tiene para que no llegue delante de la persona y tome la justicia en sus manos? Bueno, tienes que, en el caso de la persona que comete el delito, el manejo pastoral va dirigido a que reconozca su pecado. Proverbios te dice, el que confiesa su pecado y, hay una conjunción, y se aparta. El apartarse es que yo me someto al proceso de lo que ocurrió aquí y me comprometo a no volver a repetir eso. Ese es el manejo pastoral, no que te usen a ti como un hámster, donde yo tiro toda la ropa sucia y yo sigo feliz. No, yo agarro la oveja y lo estoy llevando y le digo, vamos a enfrentar esto. Tienes que confesar esto, tienes que manejar esto, te tienes que someter a un proceso de consejería, terapia, legal, si es caso legal, vamos a confesar, porque el confesar tu crimen te libera. Exacto. Desata la oportunidad de rehabilitación más rápido. Eso está en la Biblia, eso yo no me lo inventé, eso está desde el saque del libro. Yo cuando voy a las cárceles le doy una conferencia a los confinados que se llama El plan de Dios para el confinado. Y empiezo desde el primer confinado en la Biblia, que está en Génesis 4. Lo declaran culpable, le ponen un grillete y lo tiran a la calle. Se llama Caín. Y tú tienes 2 reos de muerte del corredor de la muerte que están siendo crucificados al lado de Cristo. Uno se rehabilita y el otro no. Uno reconoce su error, confiesa la inocencia de Cristo y le dice, acuérdate de mí. Ahí mismo lo ofrecieron un paraíso. Ese se murió rehabilitado. El otro se fue sin rehabilitación. Así que el manejo pastoral va dirigido a la que persona suelte su golpe. En cuanto a la víctima, el acompañamiento, el que denuncie lo que tenga que denunciar, el buscar un remedio en ley, pues ¿por qué no? Te perdono, te amo, pero tú tienes que... Los casos de gente que ha abusado en la iglesia, yo soy de los que digo, puede ser un hermano en la iglesia, pero si abusó de un menor, que abra obra en presidio y allí lo nombro misionero. Y que bueno, predica allá adentro, pero tienes que someterte a un proceso. Yo no puedo tapar el cielo con la mano, porque el buen nombre de esta familia, el buen nombre de la iglesia, eso no funciona así. Hay un deber pastoral de manejar las cosas. Digo, no es que tú estés agitando a la gente para que se demande ese tipo de cosas, pero no se oculta lo que pasó. O sea, hay Y que la enfrentarlo. misericordia no funciona así. No, la misericordia es que a mí no me dan lo que yo merezco. ¿Ok? Pero esa misericordia es pasar el dolor por el corazón. Y lo que viene de Dios para ti es la gracia. Te dan lo que tú no mereces. ¿Y el concepto de arresto civil? El arresto civil, las reglas de procedimiento criminal le permiten a los ciudadanos, en casos donde ocurren ciertos crímenes en su presencia, actuar ahí. En el momento. En el momento, y tienen que llamar a la policía rápido para que agarren la persona, porque yo lo agarré cometiendo este delito. Pasa en los casos de shoplifting, eso en las tiendas, que a veces los retienen en un cuarto allá en lo que llega a la policía. Le pasan los videos, mira, se estaba robando esto. Y lo agarramos en la puerta saliendo. Eso es un arresto, es un arresto civil. Ah, que no tenían encima, pues que tienen que agarrar una tremenda demanda porque entonces la persona la difamaron. Eso pasa. Es un arresto civil. Y las reglas lo permiten, que es más riesgoso porque el ciudadano se está convirtiendo en policía en ese momento. Como está la tecnología ahora, yo lo que haría sería retratarlo para tener la identificación, grabarlo. Y mira, aquí está, este es el hombre, lo puedo identificar. Yo estaba allí, presto declaración jurada. Y lo encausamos. ¿Ves? Pero no me arriesgaría a entrar en un contacto físico con una persona que estoy interactuando porque te va a reaccionar. La persona no va a decir, sí, Héctor, arréstame, toma. No va a hacer eso. Y si tú no estás preparado para enfrentar la reacción, vas a tener problemas. Por eso es que tú ves que la policía ha ampliado en su tecnología los tasers. Para no tener que pegarle un tiro o darle un macanazo, lo electrifican ahí en lo que lo neutralizan para arrestarlo. Claro, al menos que sea algo más inminente, pues ya la cosa es diferente. Ya la cosa es diferente. Hablábamos fuera de cámara ahorita de un caso que yo le traía a usted en comparativa sobre que hace algunos meses este padre en Río Piedra, su hija fue víctima de agresión y él se dedicó por 2 días a buscar hasta que dio con el sujeto. Y en vez de, tenía en sus manos, tomó una decisión, él pudo haber tomado la justicia en sus manos, haber hecho otro tipo de acto porque su hija fue agredida sexualmente, su hija había tenido una situación. Y son temas que calcomen a uno y nos mueven el piso.
Y más en nuestro sentido, yo no sé si es lo patriarcal, la manera que se instruye al hombre como el protector, como el que tiene que cuidar su casa, yo no, Pero fíjate su el riesgo elemento. de ese caso. Y ese caso, y él decidió, lo que hizo fue que él mismo hizo un arresto y lo entregó, él mismo lo llevó, Pues gloria a Dios si le salió bien. Pero imagina, pero fue un riesgo. pero mira, añádele a estos hechos. Imagínate que el hombre le hace frente y se pone bravo y con toda esa motivación que él tiene, ¿hasta cuánta fuerza él va a usar para controlarlo? Ese es el problema de la policía. Un mal golpe, un Se mal llama golpe. uso de la fuerza. Si un policía con la autoridad del Estado, con la investidura de poder que tiene la ley de la policía, con una placa, un uniforme, con un entrenamiento, a veces se le va de las manos. ¿Tú me quieres decir a mí que un ciudadano como tú y como yo vamos a tener esos controles? Exacto. Gloria a Dios que en ese caso le salió bien. Pero ya yo lo identifiqué, sé quién es, lo localicé, llamé al policía, mira, ese es el que abusó de mi hija. Tengo esa herramienta. Porque fomentar que la gente lo haga, pues estamos cooperando, pero el riesgo es más grande. Imagínate en ese caso que ese señor hubiera perdido los estribos. Papá preso, una hija abusada y el papá preso también. O sea, tengo una víctima y otro acusado y el victimario quizás en la calle, porque ese quizás lo defienden, ¿sabes? Así O no que, se prueba nada. correcto. Estamos viviendo unos tiempos de mucho acceso a la tecnología, mucho acceso a mucho mundo virtual, a mucha película, muchas series, muchos contextos de otros países. Y a veces como que olvidamos y queremos vivir esa película. Y yo recuerdo mucho esas series de el Punisher, el justiciero, ¿verdad? Que toma su justicia en sus manos. Y aquel súper que tiene unos entrenamientos tácticos y va y busca a todas las personas que le hicieron daño a la hija o toma en sus manos y lo vemos como el héroe. Porque nos sentamos a ver las películas y las series y nos vamos creyendo y cuando para mí es una forma de condicionar nuestros pensamientos y empezar a aceptar como una posible realidad dentro de nuestra sociedad. Lo ves en Y cientos de eso, películas antiguas. Esas películas mexicanas que pasaban y de vaqueros que llegaron a tirotear, y había un nene que se escondió debajo de la mesa y vio los asesinos y después creció y practicó y los buscó y se los encontró y los mató. Justicia por su mano. Todas esas películas de Rambo, que la violencia es la herramienta para resolver el abuso de un policía en un cuartel y termina quemando un pueblo. ¡Wow! ¡Qué héroe! ¿Y cuál es la motivación para justificarlo? Que era veterano de Vietnam. ¿En serio? O sea, pues Y la famosa Death Wish de Charles Bronson en toda los esa serie de 70. Wish, Sí, como crecimos con muchas cosas que nos fueron condicionando, ¿verdad? exactamente. Uno lo veía, la sociedad lo ve como, bueno, hacen falta esos héroes sin Pero medir las consecuencias Pavlov lo que eso dice a sí trae. mismo, el condicionamiento humano, ¿verdad? Es una forma de ir haciéndolo. Entonces, Y, estamos no, y, viendo la respuesta de la violencia y como una normativa. hay un mundo en el que ninguno de nosotros tres está involucrado, que es el de los videojuegos, donde se ven esas dinámicas de violencia, de cómo resolver las cosas con matanzas, con venganza y todo. Y los más jóvenes, nuestros muchachos, están involucrados Yo en me eso. quedé en el Call of Duty, pero eso fue hace años, No, y eso no es, eso y se de queda hecho así. hay casos donde muchachos pierden, digamos, el juicio Y lo convierten en realidad. y lo convierten en realidad el juego. bueno, hay un juego que se llama Grand Theft Auto, que está en la versión, yo no sé por dónde va, que tú acumulas puntos matando gente, te trepas en la acera, atropellas gente, robas, violas mujeres y acumulan puntos, todo eso en ese juego. Y hay generaciones que han venido creciendo jugando eso y se normaliza. De hecho, hubo unos casos que sometieron en el Tribunal Federal de carjackings con las ATH estas, donde estos jóvenes habían violado unas cuantas muchachas en el área de San Patricio ligadas a eso. Y entonces, dentro de los perfiles que se descubren, estos acusados, eran 3 o 4 adolescentes que estaban en eso, en todo salió que estaban expuestos a esos juegos y a pornografía. Por eso las agresiones, por eso la violencia para asaltar, quitarle el carro y quitarle el dinero. Estaban jugando en su mundo, pero lo llevaron a la vida real. Y en la vida real, pues hay que pagar unas consecuencias. Eso es así. ¿Cuáles son los peligros legales de actuar fuera de los marcos jurídicos? Pues, para empezar, la persona está violando la ley. Tú no puedes tomarte la justicia en la mano porque, uno, estás violando la ley. Dos,
provocas que otro te imite. En este caso, el resultado final, yo no sé cuál va a ser, pero si estatutaria, o sea, ponlo de esta manera. Puerto Rico en su tradición ha impedido que se aplique la pena de muerte, porque tenemos principios, tenemos valores. No le vamos a aplicar. De hecho, el Tribunal Federal te puede aplicar la pena de muerte. Ujú. Nunca lo han hecho porque Puerto Rico no es receptivo. Tú necesitas un jurado que diga mátalo. Y hay un proceso para decir mátalo. O sea, no es así porque si sales culpable en este juicio y después hay un mini juicio y el abogado que te ponen es especializado en defensa de pena de muerte. Y hay que pasar una prueba adicional de ese caso para decir te quitamos la vida como remedio a lo que tú hiciste. Y aquí tú no consigues un jurado que diga mátalo. Así que teniendo esa vivencia, tú dices, no se ha logrado, pero ahora vamos a permitirle al ciudadano que lo haga, que se tome la Sí, justicia en la es mano. como que No Sí, tiene no. sentido. Es Sí. peor, ¿sabes? Horrible. ¿Por qué Puerto Rico no tiene es la una pena de muerte? hipocresía, en otras palabras. Correcto, Es una llegaste al hipocresía punto. legal, Correcto. Ujú. porque por una cosa Bueno, así, yo no, recuerdo y en la universidad, en una clase de pero y que- español y- de filosofía, trajeron el tema de la pena de muerte Ujú. y preguntaron, y yo no le servía al Señor en ese tiempo, pero en medio de, tal vez en mi código moral, la forma que yo veía la vida, no entraba en mi mente cómo yo podía decir en un lado la muerte, ¿verdad? Yo no soy quien para quitar una persona la vida, pero a la misma vez por otro lado la puedo justificar. Y sé que es otro tema que tiene otras implicaciones, pero cuando nos acercamos a este tipo de casos que se está dando recientemente, estamos viendo que esta persona tomó en sus manos la venganza de quitarle la vida a una persona porque se sintió, tal No. vez en su mente, Injustificadamente. a lo mejor en su mente no estaba mirando más allá del panorama, estaba cegado por las circunstancias, pero su racionamiento fue, tú vas a pagar por lo que le hiciste a mi hija. O Pero, ver otros casos que le han no, matado a otras claro, personas, la mía y- sigue viva, pero me la pudiste haber quitado. Pero entonces es la manera en que ejecuta o funciona el bajo mundo, que es sin reglas, sin leyes, y ellos establecen, ¿cómo es? Ellos condenan y ejecutan. Pero en el Entonces Evangelio habla sobre ahí no hay eso. ninguna orden. El Evangelio marca Ujú. ojo por ojo y diente por diente. Hay una lección sobre eso en el Evangelio. Tiene proporcionalidad. Ahí Proporcionalidad tú la tienes. la Ahí tú ves palabra, una sí. proporcionalidad. En este caso no la hubo. No. Le dieron una pela a una niña y le quitan la vida al que se la dio. Para que haya proporción, una pela al tipo, que esté todo enyesado en el hospital y tú llegas con el ramo de flores, ay bendito, yerno, qué lástima, tú sabes, y qué sé yo, pero quitarle la vida, no sé, estamos en una frontera peligrosa. Muy peligroso. Se justifica en la violencia hasta en las universidades, en todos sitios. Cierro los portones, tú no entras, porque yo estoy indignado con la administración. Violencia como herramienta. Y como eso se normalizó ahí, Ujú. pues ya estamos alcanzando, la generación que viene subiendo de ustedes, van a tener que manejar esto. ¿Cómo tú lo manejas? Apegándome al marco de lo correcto. El bien y el mal, hay una frontera. No hay que muchas veces cuando ustedes ven los casos que se pueden tomar meses evaluando la prueba, todos los testigos, para tomar una decisión y a veces pues tratar de pensar que en un segundo cuando ocurre la situación que una persona decida o en un par de días a ustedes como juristas, ¿verdad? Y abogados y todo y fiscales les puede tomar meses tomar una decisión justa, que es lo que se busca. Una decisión justa. Entonces, ¿cuán justo puede ser una persona que en medio de su situación emocional, su coraje, y no tiene la prueba a la mano? Porque a veces puede tener la mitad o quizá el 25% de la información de lo que ocurrió. Y la víctima no estaba bien. Violentar y dar violencia, eso no es justificable en ninguna liga. Violencia es violencia. No, él tenía que Pero pagar, sí. o sea, hay unas cosas que no estaban bien. Pero eso no puede darle paso a la conducta tampoco de Don Miguel. Claro, cualquiera de nosotros puede estar en la posición de Don Miguel. Cualquiera, igual que en otros casos. Todos podemos estar ahí. Y una de las cosas que yo aprendí en la universidad, que mucha gente está cumpliendo por error de un día. Un error que cometió en un momento dado le tuvo consecuencias por un solo error. A ti te puede cambiar la vida. Eso es así. Un solo error. Y
Y ahí entran otros elementos, porque tú y yo podemos estar ahí, ninguno estamos exentos. Nuestras emociones nos pueden traicionar, nos podemos cegar, pero hay un elemento que tenemos. Para eso nosotros también tenemos ese dominio propio que nos da y el Espíritu Santo, que hay una función para activarse. Pero claro, para activarse en medio de nuestra limitación humana, para poder salir a flote y tomar control de nosotros, para detenernos, ese árbitro, ese que nos detiene, también tiene que cultivarse una relación para poder crecer y poder tener las herramientas cuando nuestra humanidad esté a flor de piel. Porque lo que se está debatiendo es más grande que la misma justicia terrenal. ¿Sabes? Es algo que va más allá y no podemos dejarlo pasar por alto, porque en este espacio estamos en una temática donde le tenemos que hablar a la iglesia de igual manera. Tú sabes, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que se debate aquí? ¿Cuál es la justicia y qué es lo justo, verdad? Está la justicia terrenal y hablábamos fuera de cámara. Yo le preguntaba al pastor Suez, le preguntábamos por qué la imagen que tiene nuestro sistema de justicia es con una venda. Es con una venda en los ojos y él puede explicarlo mejor que yo. Es una figura de las deidades griegas que trajeron y lo ponen como símbolo de la justicia, que está vendado los ojos porque no debe ver. Pero eso es errado. De hecho, hubo un juez del Tribunal Supremo en Puerto Rico que en el tomo 116 de las decisiones, en una ceremonia de juramentación a un nuevo juez presidente, él dice, mire, se pone la justicia en Puerto Rico como una muñeca con los ojos vendados, simbolizando de que debe ser neutral. Él dice, debajo de esa venda tiene que haber unos ojos abiertos y bien abiertos para que precisamente pueda ver. Se trae de una cuestión foránea, pero ese no es el símbolo de la justicia, ¿verdad? Pero se pone de esa manera, y si siguen leyendo las expresiones de ese juez cuando está entregando el mallete, le dijo, y por favor búsquenlo después, cuando le dice, ahora permítame una reflexión a título personal, que usted va a administrar la justicia en Puerto Rico. Si bien es cierto que la ley se recibe en un monte, en voces de trueno y relámpago, a un ser humano, en otro monte la voz de uno ajusticiado en el Calvario habló de la gracia y la misericordia de Dios. Y él dice que su mano desclavada de la cruz guíe la suya en el ejercicio de impartir justicia en Puerto Rico. ¡Bum! Y le entrega el mallete. Eso está en un tomo de las decisiones de Puerto Rico. Así que me gusta el sello del Supremo, que tiene una mano desde el cielo que agarra la balanza, un sol, y tiene todo un simbolismo y habla de justicia, divinidad, son varios rayos. Y te habla de la justicia, la divinidad, el amor. ¿Quién es amor? Dios. O sea que lo que está detrás de la justicia es Dios, que es fuente, ¿verdad? Es amor. Dios, por definición, Dios es en amor. Así que quería compartirles eso. Pastor, usted que visita las cárceles y tiene experiencias con muchas personas, le pregunto, ¿Dios cambia a la gente? Hay casos que tú ves que han sido transformados por el poder de Dios y la gracia y la misericordia. Acuérdate que el principio de la rehabilitación está en que yo acepto mi error, no lo justifico, lo confieso, pacto con Dios de que esto no se repite, pero ¿cómo sé si estoy arrepentido? Cuando tengo la oportunidad de repetir mi error, no lo repito, que fue el caso de Pedro. Lo negó 3 veces, pactó 3 veces, y después en el libro de los Hechos tú lo ves, que cada vez que lo confrontan, no podía dejar de decir lo que había visto y oído. Así que, y no solo en las cárceles, sino en nuestras comunidades y en nuestras iglesias, congregaciones, estamos viendo gente que ha sido transformada por Dios y que tuvieron una nueva oportunidad en la vida. Amén. Así que, ¿verdad? Con la idea esta de muchas veces de pensar que una persona, su vida ya no vale la pena y que no tiene sentido y que es mejor salir de ella. Mira, Dios cambia a la gente y hace de alguien que se consideraba un desecho, lo hace una persona extraordinaria. 2 que cometieron un asesinato, Moisés, y Dios lo llamó a dirigir una nación. El apóstol Pablo, que participó en el asesinato de Esteban, sí. Y Dios lo transformó. O sea, Dios es Dios, pero uno tiene que someterse al Creador. Amén. Y esos son 2, sin contar todos los demás que tenemos allí, como el Señor
interviene en la vida Sí, y nos no, restaura. Y nosotros también, en medio de nuestra situación. no, y cuando uno tiene la oportunidad de, ¿verdad? En el pastorado y se visitan las cárceles y otros lugares y hay personas que son honestas y te dicen, mira, yo pasé por esto y cuando uno tiene de frente la persona y uno no puede ni creer quién era esa persona en el pasado, pero como Dios, al pasar los años, lo cambió y uno dice, Dios es real, Dios cambia a la gente. O sea, tenemos un Dios de oportunidades reales y de cambios reales. Nosotros teníamos una persona que trabajaba en nuestra denominación con los agresores directamente, la doctora Alejandrina Ortiz, ¿verdad? Que trabajó mucho tiempo en el área sur, dirigida a cómo ayudar a los agresores, porque a veces hablamos mucho de las víctimas, pero también hay que también acercarnos a los agresores para que puedan ver las alternativas y poder tener esas experiencias. Son temas delicados, pero son temas importantes. Y, y no podemos separarnos también de la palabra. Y yo creo que dentro de este tema de venganza, de justicia, nosotros tenemos en Romanos 12, nos habla de no te vengues tú mismo, amados míos, sino deja juzgar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y tiene que haber un movimiento a confiar en el Señor y esa justicia divina. Tal vez mucha gente dice, sí, eso es un ideal, eso es unas cosas. Bueno, cada cual tiene que entrar en su propia experiencia. Pero yo sigo pensando que la respuesta no es violencia. Violencia genera más violencia. Y si justificamos nuestra violencia, entonces ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Entonces, ¿cómo pudiéramos comenzar a ver... para ir, ¿verdad? Recapitulando todo esto y cerrando, ¿cómo entonces, cómo podemos actuar con justicia, pero también con misericordia? Bueno, es que pueden darse las dos. El manejo de la violencia, Cristo lo maneja interesantemente cuando lo vienen a arrestar y Pedro saca su espada. Y Cristo le dice, esto no es así, esto no funciona así. El reino de los cielos no es como la mentalidad terrenal. Lo justo, acuérdate, es que se cumpla la ley y la misericordia es aplicarle a cada caso su particularidad. Fíjate una cosa, hay lo que se llama justicia discrecional en todo el sistema criminal en Puerto Rico. Desde el guardia que te detiene y decide darte un break, y tú cometiste una infracción y te dieron un break. Y el guardia aplicó una justicia discrecional. Pensó, mira, que hiciste esto, quizás no sabías una cuestión particular. Y el guardia decide decir, espérate, o lo somete y cuando llegan a donde mí a veces, cuando yo era juez de distrito o estaba en funciones municipales, decía, juez, para que le dé un break. Y yo, ¿en serio? ¿Y por qué tú no le diste el break en la calle? Pero entonces el guardia venía rogando que él que lo detuvo ahora pedía un break. Tú tienes el mismo procedimiento para buscar justicia en ese caso, de acuerdo a la prueba, acuérdate, la prueba y la ley. Una vez sale culpable la persona, hay una etapa posterior, que no es el proceso apelativo, es que existe el mecanismo de clemencia ejecutiva. Y ya tú estás convicto, el Estado puede darte una clemencia ejecutiva que tiene una gama, es como... Tiene desde conmutarte el mínimo, un indulto total, indultos condicionados. O sea, es interesantísimo. Tú cometiste estos errores en tu vida, pero en el proceso has demostrado rehabilitación, has demostrado arrepentimiento, has demostrado una introspección que ahora el Estado dice, bueno, yo creo que tú has cambiado, te voy a dar una oportunidad. Y entra todo ese mecanismo de junta, libertad o palabra. O sea, las herramientas están. El problema es que no hay manera que tú puedas controlar la conducta de un ser humano. Hay una revista que se llama Ethos, de ética gubernamental, donde su volumen 1, del año 2003, ese artículo lo escribió Rafael Hernández Colón, y él dice, teníamos la idea de hacer una ley de ética para que la gente se porte bien en el gobierno. Y él dice ahí, citando a un profesor de leyes de Harvard, donde él dice que la sociedad que cree que una ley la va a cambiar es una sociedad enferma, porque la transformación del ser humano tiene que ocurrir en su voluntad, y dice él, y se da en un proceso con el Creador.
Mira qué interesante, el cambio del ser humano solo Dios lo hace adentro. Así que el Estado de Derecho no lo va a cambiar. Lo podrá condicionar, lo puede controlar, pero solo un encuentro con Cristo transforma la vida del ser humano. Y en ese sentido, pues, los valores familiares, la iglesia, ¿verdad? La familia que va a la iglesia, la educación cristiana, o sea, es un complejo, la misma comunidad donde, digamos... Y no religión, No, es experiencia los tiempos de antes donde se cuidaba la misma comunidad, los vecinos, la vecina, la abuelita, que había ese respeto y ese sentido de velarnos los unos por los otros y velar a los niños. Y si había un nene que estaba haciendo cositas, el criminal no es de un día para otro. Eso comienza quizás un día robándose unos dulces o maltratando a un animalito o peleando en el parque. Y no es corregido a tiempo. Pero exacto, pues ahí lo importante, la vecinita, el vecino que ve y va y habla doña Juana y habla con la mamá, tu nene lo veo peleando todos los días en el parque allí y es abusador con los otros nenes, donde la comunidad también se involucra en esa parte de valores. Y lo que ve, lo que está expuesto, porque muchas veces nosotros vamos a encontrar adultos con unas enseñanzas que, aunque vieron a mamá que estaba sufriendo con los golpes, aprendieron que así se resolvían las cosas y llegó un momento que lo normalizaron. Entonces, nosotros tenemos un reto como sociedad de cómo realmente comenzar a trabajar estos tipos de temas desde temprano en los núcleos familiares. Esto es algo más que justicia, esto va al núcleo de la casa, de la familia. Tú podrías buscar todos los recursos que tú quieras, pero necesitas entrar en otras experiencias dentro de correcciones, de modelaje, de valores que se inculcan en casa. Es un tema muy amplio. Ahorita usted, y no quería dejar pasar, han estado hablando en los medios, he visto algunos comentarios sobre que en el caso de Don Miguel deberían dar indulgencia. ¿Cómo vemos un indulto? Perdóname, sí, un indulto. ¿Cómo sería si eso en un escenario hipotético se diera? ¿Cómo puede afectarnos a nosotros como sociedad? Pues le estás añadiendo una expectativa falsa a un pueblo, porque para tú indultar a una persona, aunque es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo, hay unos criterios para ejercer eso. De hecho, hay hasta una evaluación que se hace de cada caso y obviamente la clemencia ejecutiva es una herramienta extraordinaria que la persona, el caso debe traer unas particularidades para ejercerla. O sea, si desde ahora tú vas a indultar a la persona porque quieres justificar lo que se hizo, pues es un mal uso del poder gubernamental. Porque entonces descartar el sistema es un contrasentido, que el mismo sistema te diga, no, está bien lo que hiciste, está bien matado, dale, y ni lo acuse. Vamos, que le pueden poner eso, que no inicien ni el proceso. Pero es que entonces el mensaje va a ser tan gráfico en términos de que otras personas lo puedan hacer, pueden cometer el mismo error. ¿Quién no puede cometer un error, como tú decías ahorita, en cuestiones de horas? Porque eso fue horas lo que ese señor pasó para asesinar a este muchacho. Lo voy a justificar. Y una vez, acuérdate, tú estableces un precedente, abres la puerta para otros. ¿Y por qué aquel sí, a este no? Así mismo. Así y que no todo el mundo tiene la madurez para poder enfrentar y ver las cosas. Correcto. Ha sido muy buena esta conversación. Mucho aprendizaje. ¿Verdad? Y pudiéramos seguir sacando, pero algo más que usted quiera añadir, algo que usted entienda que es importante dentro de ese balance entre la justicia y lo que nos llama el Señor. Acuérdate que la Biblia te dice que tú tienes justicia cuando pones por obra la palabra de Dios. Y el efecto de esa justicia es la paz. Y una vez tú tienes justicia y tienes paz, tienes el gozo en el Espíritu Santo. Yo quisiera aprovechar este podcast de El Nuevo Evangelista. Sí. Yo me acuerdo de eso como revistita. No sé si se sigue publicando. Pero hacerle un llamado al pueblo cristiano que no se olviden de orar por los que están en eminencia, por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es lo que dice la Escritura. Que tenemos que hacer esa asignación para que el Espíritu de Dios toque las vidas de aquellos que están
en la rama ejecutiva tomando decisiones que administran las leyes que se hay que implementar, por aquellos que están haciendo leyes, que Dios les aclare el pensamiento para que lo que se produzca sea algo bueno que resuelva los problemas del pueblo, y por aquellos que toman las decisiones en los tribunales, todos sus funcionarios, para que puedan ejercer su deber con una conciencia clara, respondiendo a la imagen y semejanza que se les dio por ese Dios todopoderoso. Ese es el llamado. Gracias. Gracias. Héctor. Estamos aquí, hemos aprendido en cantidad. Recuerden siempre compartir para que otras personas lo puedan ver. Nunca es tarde, no se le pasó a nadie. Está ahí en la página de YouTube para que lo puedan seguir bien, para que lo puedan ver y compartir. Así que gracias mil al compañero pastor Jorge Lucas Escribano, ex juez del Tribunal de Apelaciones, y esperamos que sea de gran bendición para todo lo que hemos escuchado hoy. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron en el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Recuerde suscribirse y visitarnos en www.ibpr.org, y allí puede conseguir nuestra plataforma de educación bautista en línea, donde pronto van a haber unos cursos nuevos, van a ver el masterclass que va a estar dando nuestra compañera Berkis Torres, y la vamos a tener aquí también en el podcast del Nuevo Evangelista para hablar de la importancia de la educación cristiana. Sí, para todas las maestras, maestros y relacionados a educación cristiana, muy importante, el 2 de agosto que van a tener ese taller. Ese taller el 2 de agosto en el Colegio Bautista de Caguas. ¿Caguas qué? ¿Corazón? ¿Cómo? Centro y Corazón de Puerto Rico, el nuevo país. El nuevo país, bueno, eso dice él. Bueno, oremos. Pero gracias a cada uno de ustedes. Suscríbase, escríbanos. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario adicional o algo que le preocupa, ¿verdad? Algo que usted quisiera aportar o temas que usted quisiera que nosotros pudiéramos tocar en este espacio, no duden en escribirnos. Nosotros leemos los comentarios y los tomamos en cuenta. Gracias, juez. Gracias a ustedes por la invitación. Es un privilegio haber estado aquí. Para nosotros también que usted haya estado con nosotros. Gracias, pastor. Nos vemos. Pastor Angélica Acevedo. Pastor Héctor Soto. Y Pastor Jorge Lucas Escribano. Dios les bendiga. Un abrazo virtual.